Buenas tardes a todas, todos, todes. Estoy muy agradecida por la oportunidad de inaugurar esta segunda edición del curso de posgrado de Género y Derecho en el ámbito judicial. Y quiero pedir excusas por no poderlo hacer junto con ustedes. Las circunstancias actuales y el hecho de que los años hacen que los riesgos para algunas y algunos sean mayores que para otros, me impiden por consejo médico viajar tal como había pensado. Para acompañarlas y para satisfacer, aunque sea en una parte, la invitación que me hicieron, es que voy a referirme a algunas de las cuestiones de las que había pensado hablar para dialogar y abrir el espacio de intercambio en Córdoba. No quiero avanzar en la charla sin hacer un especial agradecimiento a la doctora Mercedes Blanc de Arabel, a la doctora María Esther Cafure de Battistelli y a la doctora Ileana Guerrero y a todas las colaboradoras que desde hace tantos años comparten con quienes trabajamos en la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia las mismas preocupaciones y los mismos temas y las mismas preguntas respecto de la relación entre género y derecho. Yo había propuesto, había sugerido como título de mi disertación el de la ley Micaela y todo lo que queda por hacer. Y quiero explicar por qué. Entiendo que el derecho no se agota en la ley y que muchas veces la sanción de una ley es solo el primer paso para encontrar nuevos caminos y transformar realidades individuales y sociales que son muy dolorosas, que nos avergüenzan y que impiden construir una sociedad más justa e igualitaria. La ley Micaela, que tiene origen y que un origen que queda expresado en el nombre, en un episodio trágico de violencia contra la mujer, pero que muestra hasta qué punto ese nombre es un nombre más de una cadena de situaciones de violencia que las mujeres padecen, me parecía que servía como punto de partida para señalar algunas cuestiones. No voy a hablar de la ley, no voy a hablar del articulado de la ley, sino que quiero pensar a partir de la sanción de esta ley y de la obligatoriedad de la formación en materia de género y de violencia que impuso esta normativa en todos los ámbitos públicos, y por lo tanto también en el Poder Judicial. Quiero a partir de esta ley repensar en qué punto nos encontramos en el terreno de la capacitación de los poderes judiciales. Se ha recorrido un camino difícil, largo, con avances y retrocesos, que ha ido involucrando paulatinamente a muchos de los operadores del Poder Judicial. Sin embargo, en mi opinión, todavía nos falta mucho por hacer y las oportunidades para mejorar y para repensar algunas cuestiones se pueden dar en espacios, particularmente en espacios como el de este curso de posgrado de Género y Derecho, que ya está en su segunda edición. ¿Por qué digo esto? Porque
creo que hay un tiempo para lo que se llama la sensibilización de los operadores y las operadoras jurídicas. Y hay otro tiempo que puede correr en paralelo, simultáneamente o en forma sucesiva, en el que debemos reflexionar acerca de desde qué visión del problema de la violencia, desde qué concepción de la sociedad y desde qué modelo de derecho estamos pensando la cuestión de la violencia y la capacitación de los operadores judiciales. Probablemente para algunos de ustedes que me conocen desde hace ya muchos años, algo de esto que estoy diciendo tiene que ver, yo también lo creo, con mi vocación académica y mi dedicación durante todo el tiempo en que he cumplido tareas como en la docencia universitaria en el área de la teoría y de la filosofía general del derecho. Quiero decir, yo tengo una preocupación central por lo que podría llamar los puntos de partida epistemológicos desde los cuales hablamos del derecho, de la sociedad y de la violencia y de los tipos de violencia en las sociedades contemporáneas. Y por eso destaco, me parece sumamente importante que estos aspectos epistemológicos sean parte destacada del programa con que este posgrado ha iniciado desde el año pasado su actividad. Es cierto también que la perspectiva teórica desde las cuales se piensen estos ejes a los que me he referido determinan cierto modo de transmisión del conocimiento, cierta manera de presentar la relación compleja entre los costados normativos y los costados prácticos del discurso jurídico en general y en particular del discurso judicial. También forma parte, unido a una cierta visión de la sociedad, el modo en que pensemos el papel que cumplen en el mundo a partir de la modernidad las instituciones judiciales. Así que cuando estamos trabajando al interior del Poder Judicial, de un Poder Judicial como lo están haciendo ustedes en Córdoba, con quienes están en el Poder Judicial y cumplen funciones diversas en ese espacio, y la preocupación sea avanzar en la intervención útil y efectiva de la justicia en el campo tremendo, digamos, desde el punto de vista social y personal que implica la violencia contra las mujeres, me parece que hacer estos señalamientos y que esto sea un eje del programa de este posgrado, me parece un acierto y las felicito calurosamente por haberlo tenido especialmente en cuenta. Es cierto que todo lo que tiene que ver con las normas, con las leyes, los tratados, las constituciones, las resoluciones, las decisiones judiciales, los dictámenes de los ministerios públicos, la actuación de los abogados, lo que dice la doctrina, lo que los precedentes jurisprudenciales señalan, son otro de los campos que deben integrarse, como ustedes lo hacen, al proceso de formación de unos y unas operadoras y operadores jurídicos más comprometidos con una erradicación de las formas de violencia contra las mujeres y contra las distintas diversidades sexuales y de género en la sociedad en la que vivimos. Pero no basta con eso. Por eso digo, la ley Micaela es un hito
destacadísimo en la legislación argentina, que por otra parte, como ustedes bien lo saben, viene desde hace muchos años teniendo un papel innovador en materia de normativa nacional y local en relación con las mujeres, las perspectivas de género y la violencia. Pero tampoco esto basta. No bastan las teorías si las teorías se enseñan como un dogma. Las teorías sirven si las ponemos en relación, si las confrontamos, si las discutimos, si las pensamos, no porque instituyan verdades absolutas e indiscutibles, no porque digan qué es ser mujer, qué es el género, qué es la diversidad, para referirme al tema de esta intervención, sino también si las teorías sirven para poner en crisis nuestras propias convicciones, nuestras propias creencias, nuestros propios conocimientos adquiridos, y básicamente para poner en crisis ciertos modelos de las escuelas de derecho que producen un cierto modelo de operador jurídico en general y particularmente de operador judicial. Entonces, por un lado, las perspectivas epistemológicas, por otro, un conocimiento que no implique la mera repetición, sino un análisis con perspectiva epistemológica, sociológica e histórica de las leyes y de sus innovaciones y de los cambios que se producen en ese plano normativo. Por fin, otro espacio es el de la lectura y el análisis crítico de la producción del feminismo y de la producción en materia de mujer, de violencia contra la mujer y de género, que resumimos genéricamente en la jurisprudencia, es decir, qué dicen los tribunales, cómo leen los tribunales lo que las normas del legislador o las constituciones o los tratados internacionales imponen y en qué medida es posible percibir allí hasta qué punto, me parece que esta es una medición interesante, hasta qué punto la capacitación de los operadores judiciales que venimos haciendo ya hace muchos años efectivamente se traduce en un cambio de mirada que a su vez se expresa en la manera en que los jueces, los fiscales, los defensores dicen, deciden, expresan opinión respecto del tema de la violencia. Otra cuestión que me parece que es interesante señalar es que en materia de violencia contra las mujeres, en cualquiera de las formas de la violencia contra las mujeres y de violencia de género, no es sencillo sustituir el peso o desplazar el peso que los estereotipos tienen, estereotipos que provienen de nuestra cultura, que tenemos internalizados, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos apelando a ellos, aun cuando tengamos una profunda convicción en que lo que queremos hacer es dar batalla contra la violencia. Esto involucra las discusiones teóricas en el campo del feminismo, involucra las discusiones de la dogmática jurídica, involucra el análisis crítico, como ya señalé, de las decisiones de los tribunales e involucra de una manera fundamental a la enseñanza acerca del derecho, esto es, a lo que las escuelas de derecho hacen, enseñan, marcan en aquellos que pasamos por sus aulas. La violencia que nos preocupa
no es una violencia reducida a las cuatro paredes de la casa o del ámbito privado. Esa es una forma de violencia terrible, cuyas manifestaciones aparecen día tras día y los números de femicidios aumentan y las violaciones y las agresiones contra las mujeres y contra las distintas identidades sexuales sirven muchas veces para que las tapas de los diarios o los noticieros de la televisión o lo que circula por las redes parezca que la preocupación es absolutamente compartida por todos. Y a mí me parece que en este punto hay que evitar toda omnipotencia y particularmente evitar la omnipotencia que va muy fuertemente asociada al modo en que quienes estamos en el Poder Judicial nos miramos, nos autovaloramos. Los jueces no somos infalibles, las juezas no somos infalibles, ninguno de nosotros se equivoca, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros se equivoca, o todos nos equivocamos a veces, nadie es dueño de una verdad porque no hay una única verdad. Entonces, cuando los jueces y las juezas tomamos decisiones, las tomamos a partir de una cierta visión general del mundo, de lo que es el derecho y de lo que es nuestra propia función. Y en esta materia, en materia de violencia, del todo el peso que nuestra cultura nos ha depositado a lo largo de toda nuestra vida y de nuestra formación académica y profesional. En este punto, la presentación en conjunto de las perspectivas y las prácticas, las perspectivas teóricas y las prácticas, tal como están planteadas en este programa de la Universidad de Córdoba, me parece que dan cuenta de la comprensión en quienes han diseñado este proyecto y ya pueden empezar a evaluar sus resultados de algunas de estas cuestiones que estoy señalando. Pero quiero avanzar un poco más en este punto. Me parece que para tener una dimensión exacta de qué implica la obligación de capacitar que la ley Micaela impone en el ámbito público a quienes nos desempeñamos en él, por supuesto, lo repito, al Poder Judicial, para poder evaluar el impacto de esta obligatoriedad que establece la ley Micaela, no bastan ni un año ni dos. Esta es casi una pelea contracultural en relación con las culturas hegemónicas establecidas. Es casi un reconocimiento desde el mundo de las instituciones de que la lucha permanente de las mujeres en la calle, la lucha permanente que los movimientos feministas, la lucha en el campo de las ideas y en el campo de la militancia, representan y al mismo tiempo la importancia de que estos reclamos sean entendidos por todos aquellos que pueden incidir en los cambios que las mujeres reclamamos. En una actividad que hicimos en el día de hoy, yo estoy grabando estas palabras el jueves 12 de marzo. En el día de hoy, la Oficina de Género en el Tribunal convocó a un
una reunión, a un panel para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, a un panel que titulamos Intercambio de experiencias entre operadoras de la justicia. Sí, convocamos a varias mujeres que se desempeñan en áreas específicas del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público Tutelar y del Centro de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, que es la denominación y el lugar de residencia. Insisto, no hay contradicción, hay complementariedad. Es que esas prácticas y esas experiencias que escuchamos en la mañana de hoy en la sala de audiencias del Tribunal Superior están marcadas por la formación, por la adquisición de algunos conocimientos y perspectivas teóricas y epistemológicas que, como una de las participantes nos decía, antes no había tenido, y que esto le permitía encarar su tarea de un modo en que antes de haber sabido algunas cuestiones no hubiera podido hacer. En síntesis, o para no abrumar en esta participación a distancia que lamentablemente es la única que puedo hacer en esta ocasión, me gustaría decir un par de cuestiones. Voy a insistir en algo de lo que he venido hablando en los últimos años en muchos momentos. La tarea de interpretación y de comprensión de los casos judiciales abarca, si se quiere hacer con perspectiva de género, tanto la evaluación, selección, priorización de los elementos probatorios, en un caso particular, cuanto en el modo en que se entiende lo que los textos normativos dicen y son los elegidos para ser aplicados y dar solución al conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si no advertimos que la perspectiva de género no se agota, aunque es fundamental en la construcción de las circunstancias fácticas de un caso de violencia, como en otros, pero bueno, estamos hablando acá de la violencia contra las mujeres. Si no advertimos que además tenemos que mantener una perspectiva hermenéutica para referirnos y para poder seleccionar qué reglas vamos a aplicar y qué sentido le vamos a dar a esas reglas, para que en ese caso particular lo que en términos generales la norma enuncia tenga una efectiva aplicación en la situación que el juez debe decidir o que el fiscal debe formular desde su acusación o que el defensor debe ejercer cumpliendo la misión que el proceso le asigna. Si no entendemos esto, todo lo demás que pretendemos hacer desde el punto de todos estamos obligados a capacitarnos, se pierde. Y se pierde no porque seamos poco competentes, porque nos neguemos a aprender, se pierde porque, insisto, estamos trabajando a contrapelo de los modelos que tenemos internalizados, del modo en que hemos sido formados, que es además absolutamente
se corresponde absolutamente con la cultura en la cual vivimos como cultura hegemónica. Así pues, a mí me gustaría poder acompañarlas en todo lo que sea, en todo lo que yo pueda, en la enorme tarea que tienen por delante. Me gustaría que fuera cada vez mayor la comprensión de que las violencias contra las mujeres, las violencias respecto de las cuales la ley Micaela nos obliga a aprender y a entender, están también en nuestras propias prácticas y al interior de nuestras instituciones. Es decir, la violencia institucional, la violencia en el trabajo, el acoso, estas son dramáticas circunstancias de las cuales a las cuales la institución judicial no es ajena. Y por lo tanto nuestra atención tiene que estar centrada en lo que ocurre afuera, en todo el mundo social, pero además en lo que ocurre puertas adentro de la institución en la cual nos movemos. Y en ese sentido me parece que también hay la importancia, o particularmente ahí la importancia de la obligatoriedad de la formación y de la capacitación que la ley Micaela establece y que nos incluye, es fundamental. Este año, para el 8 de marzo, en una de las la Oficina de Género seleccionó un texto de una feminista negra, Bell Hooks, del año 2000, de la cual quiero leer, para concluir, un texto que me parece, o mejor dicho, voy a leer 2 párrafos, porque me parece que sintetiza mucho mejor que todo lo que acabo de decir el sentido de lo que mis palabras querían expresar. Dice: cuando admitamos que el amor verdadero se basa en el reconocimiento y la aceptación, que ese amor se construye sobre la gratitud, el cuidado, la responsabilidad, el compromiso y el conocimiento mutuo, entenderemos que no puede haber amor sin justicia. Y en otro párrafo: al poner el énfasis en una ética de apoyo mutuo e interdependencia, el pensamiento feminista nos ofrece un camino para acabar con la dominación y al mismo tiempo cambiar el impacto de la desigualdad. Vivimos en sociedades muy desiguales. Vivimos en sociedades donde el hambre, la pobreza, la miseria, la falta de asistencia a la salud, la falta de vivienda, la falta de autonomía para tomar decisiones, la enfermedad, la peste, diría eufemísticamente, nos persigue a todas y a todos. Pero las mujeres sabemos de esto porque la historia de las mujeres está atravesada por estas condiciones de vulnerabilidad. Así que ojalá podamos utilizar estos instrumentos como la ley Micaela para hacer todo lo que aún nos falta. Creo que con esto justifico el título de mi intervención: la ley Micaela y todo lo que queda por hacer. Muchas gracias.